metiéndonos en tema sobre lo que son los refugiados, ¿sí? ¿Saben lo que es un refugiado? ¿Tienen idea más o menos? Por ahí la reciente guerra entre Rusia y Ucrania nos metió un poquito más en tema, ¿no? Cuando veíamos toda esa crisis que había en Ucrania, veíamos un montón de gente que salía de su nación para buscar refugio en otros países. Y era así que los países limítrofes a Ucrania daban asilo, daban refugio a esas personas, a esos civiles que escapaban de su nación en guerra. Y de alguna manera esto es, más o menos ese es el contexto de un refugiado. Es alguien que sale de su país buscando refugio y sale sea por una guerra, por persecución política, por persecución religiosa. Cuando otro país lo acoge, lo recibe y lo protege, pasa a ser un refugiado, ¿sí? Entonces, cuando hay una primera instancia, ¿no? De cuando uno entra a otro país y recibe refugio, que es ese centro de refugiados donde pasan a estar. No sé si han visto en los noticieros, pero muchas veces se hablaba de centros de refugiados colapsados, porque había demasiada gente y no se podían brindar todos los servicios. Pero de alguna manera, eso es un centro de refugiados. Es el lugar donde pasan a estar. Estoy luchando con mis ganas de estornudar. Ese es el lugar donde pasan a estar esas personas, ¿no? Entran ahí. También lo pueden haber visto en el caso de los sirios que escapaban de su nación, también por causa de una guerra civil. Se ve que hay muchos refugiados sirios, muchas veces en el noticiero se ve, que escapan a Europa a buscar refugio. Y bueno, y así se ven muchas condiciones fuertes y feas en relación a eso, porque hay muchos que escapan en canoas queriendo cruzar el mar Mediterráneo y terminan muriendo muchos terminan ahogados, otros llegan a la frontera pero están en condiciones terribles, y ahí es donde muchos países toman la decisión de darles asilo y otros actúan diferente. Pero ese es más o menos el contexto, ¿no? Y ahora, digamos que un refugiado entra a un centro de refugiados y entra mal, ¿no? Vamos a hacerlo como si fuera una película, ¿no? Donde nosotros somos ese personaje que llega a ese centro de refugiados. Entonces, claro, uno llega mal, porque viene saliendo de una situación terrible. Todo el viaje hasta llegar ahí fue terrible, sin comida, sin nada, con escasez de alimento, viendo compañeros que salieron con vos que murieron en el camino, viendo bebés que no pudieron llegar, niños, o sea, es una situación horrible. Y llegan ahí mal, en condiciones muy malas, y es en ese lugar donde empiezan a recibir esos primeros auxilios de alguna manera, ¿no? O empiezan a recibir esos cuidados primarios, sea que le den agua, le den comida, le den un abrigo, le den un lugar donde poder estar, donde poder dormir, al refugio de las condiciones climáticas que puedan ser contrarias. Bueno, todo ese contexto, ¿no? Entonces llegamos y estamos ahí, te dan un montón de cosas y claro, vos venís de un lugar donde la estabas pasando tan mal y de repente llegás a un lugar donde te reciben, donde te empiezan a tratar bien, donde te empiezan a dar todas esas cosas que por días venías anhelando y necesitando, y aún quizás algunos estaban por morir y reciben eso. Entonces estás feliz porque te están dando un montón de cosas y está buenísimo. Y todo lo que necesitabas está siendo satisfecho. Ahora, después de eso, debería haber como una inserción dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque podemos llegar a un problema. ¿Me van siguiendo más o menos? ¿Ustedes me hacen así o así? A ver. Bien, perfecto. Entonces, después de eso necesitamos un poco más. ¿Por qué? Porque si nos quedamos a vivir para toda la vida en el centro de refugiados, las cosas se van a empezar a complicar. ¿Por qué? Porque imagínate que de repente hay uno que dice, no, yo me voy a quedar acá. No, pero tenés que insertarte en la sociedad. Es más, hay naciones que hasta han llegado a darle ciudadanía a los refugiados. Le han dado un documento de identidad diciendo, de ahora en más vos sos de este país. Pero imagínate que hay uno que dice, no, yo estoy bien acá. Acá estoy bien, acá me dan de comer, me dan de tomar, me dan abrigo. No, me quiero quedar acá. Yo ya me acostumbré a esta cama. Y de repente tenés una fila de gente que está viniendo en condiciones terribles y esta persona, como no quiere salir y ver la forma de introducirse en la sociedad, empieza a ocupar un espacio que otras personas necesitan. Che, pero vos ya estás bien. O sea, ya
tu estado de salud está bien, vení que te vamos a dar un lugar donde puedes estar por un par de meses para que vos busques trabajo. No, pero yo no quiero buscar trabajo, yo quiero acá estoy bien, pero aparte después cuando se me acaba el tiempo que puedo estar ahí, tengo que pagar un alquiler y yo no quiero trabajar. Y ahora que, no, acá me gusta, acá me dan la comida, ya me acostumbré. No, pero hay gente que necesita, no, pero acá a mí me gusta. Empieza a ocupar un lugar que otras personas realmente necesitan porque no quiere comprometerse con hacer más. Pero el diseño de ese centro de refugiados no es que la gente viva ahí para toda la vida, sino que sea un refugio temporal para que después pase a otra situación mejor. Pero de repente empieza a pasar esto. Esta persona decide quedarse ahí, decide no hacer nada más. Y encima de eso empieza a decir, che, hoy sirvieron la comida fría, ¿eh? Fíjate que todas las semanas, todos los días, toda la semana que estuvo calentito, hoy está fría. No me gusta, no la quiero, dame otra. Decís, esperá, te están ayudando un montón. No, pero no me gusta. Y mi frazada se rompió, quiero otra. ¿No te está dando bronca esa persona ya? Vos fíjate que esas cosas empiezan a pasar cuando alguien decide quedarse en un lugar donde ya no tiene que estar. ¿Sí? Cuando decide permanecer en una situación en la que no debería estar. Debería ya haber pasado a otra situación. Si yo hubiera salido, hubiera conseguido un trabajo, hubiera empezado a trabajar, la cosa hubiera cambiado. Pero encima que está ocupando un lugar que no le corresponde, empieza a ponerse crítico. Y las cosas se empiezan a complicar. Bien, un poco así es lo que puede llegar a pasar con nosotros cuando entramos al reino de Dios, cuando el reino de Dios nos recibe. Porque vos fíjate, cuando nosotros veníamos lejos de Dios, ¿sí? Y no hace falta que digas, bueno, pero yo nací en la iglesia. Sí, está bien, naciste en la iglesia, pero yo también, mis papás estaban en la iglesia cuando yo nací. Pero yo estuve lejos de Dios hasta que decidí acercarme a Él, hasta que Dios me hizo entender que yo tenía que estar cerca suyo. Así que cualquiera de nosotros podía estar mal y podía estar en crisis, o estuvo mal o estuvo en crisis y la pasó mal y era todo horrible, hasta que nos encontramos con Jesús y nos encontramos con el reino de Dios. Ese reino que está y ese reino que va a venir, ¿no? Como cantábamos hoy. Entonces, nos encontramos con el reino y Dios nos dice, bueno, vení, acercate, empezamos a venir a la iglesia y de repente en la iglesia empezamos a ser ministrados o nos sumamos a una célula y empezamos a ser ministrados y empezamos a recibir todas esas cosas que necesitábamos. Y de repente estábamos mal y estábamos tristes y estábamos pasando un montón de situaciones horribles y de repente digo, pará, ahora voy a la iglesia y empiezo a sentir paz en mi corazón. Esto está bueno. Esta tristeza que había en mi corazón ya no está más. Ahora soy feliz. Yo estaba mal porque en mi casa mi papá no tenía trabajo o porque yo no tenía trabajo. Y ahora Dios me dio un trabajo. Entonces todas esas cosas que necesitabas las empezás a recibir. ¿Por qué? Porque estás en la etapa donde te acercaste al reino de Dios y Dios dice, denle todo lo que necesita. Denle esto, denle lo otro, denle. ¿Por qué? Porque estabas en necesidad. Y es tan hermoso y es tan lindo. Decís, por fin encontré un lugar donde puedo ser saciado. Ahora, ahí corremos el riesgo de tomar la misma decisión que este señor del que estábamos hablando recién. Podemos decir, qué bueno por todo lo que recibí y ahora quiero ver qué sigue, qué más hago. O puedo decir, acá estoy bien. Acá estoy contento, la paso bien, mi papá el trabajo ya lo tiene, o yo el trabajo ya lo tengo, ya no estoy triste como antes. A mí me gusta así. No voy a avanzar más. Me quedo acá. Que Dios me dé todo lo que necesito y con eso me alcanza. Y claro, te estancás ahí y empieza a pasar lo mismo. Venís, estás así estancado y decís, hoy desafinaron en la alabanza. Mirá, este que siempre me abrazaba en la puerta, hoy no me abrazó. Es una ortiga. Debe estar mal. Todos están mal acá. Todos. Yo conozco, ese pecó, ese peca, ese hace... ¿Por qué? Porque te quedaste en una posición en la que no tenés que estar. No se trata de un lugar físico específicamente de lo que hablamos, sino de una posición del corazón. En una posición en la que decís, hasta acá llego. Más que esto no voy a avanzar.
Solamente me quedo acá en la iglesia para recibir, para que Dios me dé lo que necesito y nada más. Y ahí es que entramos en problemas. Porque ahí empezamos a decidir vivir como por siempre en un centro de refugiados, en el centro de refugiados del reino de Dios. No pasamos a ser ciudadanos del reino. Dios nos quiere hacer ciudadanos, pero no nosotros nos queremos quedar acá en el centro de refugiados, acá estoy bien. Sí, yo ya recibo lo que necesito. Y claro, vos decís acá estoy bien, pero como estás tomando una decisión equivocada, de repente empezás a ver un montón de fallas, empezás a ver que los demás erran, empezás a decir, ahora a mi papá no le dan un aumento, este Dios que no responde, ¿para qué voy a la iglesia? ¿No? Y empezás a tomar todas esas actitudes con las que recién estabas ofendidos y las tomaba este señor imaginario del que charlamos. Y es un problema, De alguna manera pasamos a ser como si fuera unos planeros del reino de Dios, ¿no? Porque, a ver, vamos a explicar un poquito la frase, ¿no? Bueno, seguramente han escuchado la frase, este es un planero o estos son unos planeros. No estoy diciendo que está mal que haya planes sociales, ¿sí? Eso será otra discusión, otra cosa para hablar. Pero cuando alguien se refiere a otra persona como un planero, ¿a qué se refiere? A alguien que no tiene las mínimas intenciones de hacer nada y lo único que quiere es que le den plata. Y cuando no le alcanza, pide más. Y listo, es lo único que quiere hacer y no tiene ningún otro plan, ¿no? Entonces, de alguna manera, pasamos a tener esa actitud en el reino de los cielos. Solamente quiero que me des, no quiero nada más. No me voy a comprometer con nada, no voy a hacer nada, no voy a ser responsable de nada. Solo quiero que me den lo que necesito y nada más. Y cuando me falta, pido de nuevo. Pero ese no es el plan que Dios tiene para nosotros. Dios quiere cosas mucho más grandes. Dios quiere cosas mucho más hermosas. Dios nos quiere hacer ciudadanos del reino. Quiere que seamos parte. Quiere que seamos parte de la corte real. Quiere que seamos parte de su ejército. Dios tiene planes mucho más grandes. Pero cuando vos te negás a avanzar más porque empezás a sentir que donde estás bien, ahí empezamos a pifiarle. Ahí empezamos a manquearla, dirían algunos adolescentes. No sé si se sigue usando manquearla. ¿No? Bueno, quedámonos. Ya viste lo que decían manquearla, ya están viejos ahora también. Bueno, no importa. Mirá, tenemos un ejemplo acá en Juan capítulo 6, versículo 26. ¿Se acuerdan de la multiplicación de los panes? Jesús alimenta a 5.000 personas, ¿no? Porque multiplica los panes y los peces de un jovencito. Después de eso, bueno, la gente repiola, recopado, Jesús nos dio de comer, un golazo. Después de eso, Jesús se aparta, los discípulos se quedan esperando a Jesús no viene y dice, bueno, vamos a cruzar el mar al otro lado donde Jesús quería ir. Bueno, vamos a cruzar el mar. Están cruzando el mar y cuando están por la mitad o por ahí, hace un par de 20 kilómetros, una cosa así que habían navegado, Jesús aparece caminando sobre el agua. Se asustan, no pasan un montón de cosas, Jesús se sube a la barca, llegan al otro lado. Ahora, la gente que había comido el día anterior va al lugar donde Jesús había multiplicado los panes y los peces, porque dice, nosotros no vimos que Jesús se fue en la barca, así que tiene que estar por acá. No lo encuentran, listo, no está, debe estar del otro lado. Bueno, subámonos a los barcos, cruzamos al otro lado, lo encontramos. Che, Jesús, te estábamos buscando. Bueno, después de todo eso, Jesús agarra y les dice así. Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. No porque hayan entendido las señales milagrosas. Ya estoy ya, joya. No porque hayan entendido las señales milagrosas. Que Jesús, hola nene, que Jesús, es mi hijo, que Jesús haya multiplicado, hola, que Jesús haya multiplicado los panes y los peces significaba mucho más que simplemente darle de comer a los que necesitaban. Era mucho más que eso. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, bueno, después si querés leerte todo ese capítulo y está re bueno, Jesús en ese versículo les explica cómo de alguna manera toda esa situación lo asociaba con el hecho de cuando Dios envió el maná del cielo, cuando estaba Moisés dirigiendo al pueblo de Dios. Y ese maná era un pan que venía de parte de Dios y Jesús también es ese pan que viene de parte de Dios que nos da la vida eterna. Pero era algo mucho más grosso. Pero Jesús le dice, ustedes no están entendiendo la señal, ustedes solamente quieren comer.
Ustedes vinieron porque quieren más comida. Y de alguna manera les está diciendo, no estás entendiendo nada. No se trata solamente de esto. Es más que solo comer. Y hay veces que nosotros pensamos que se trata solo de comer, o solo de tener un trabajo, o de poder cambiar el auto, o de poder irme de vacaciones, que Dios provea vacaciones para todos. Pero hay veces que pensamos que solamente es eso, y nada más. Y no es eso y nada más. Dios quiere más. Hay cosas que son mucho más importantes. Después en el versículo 27, dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Es mucho más. No es solamente la comida. Dios puede darte cosas mucho más grandes y hay cosas que son mucho más importantes como la vida eterna. Pero si nosotros pensamos que es solamente lo básico, lo simple, lo tangible, lo material, le estamos errando. Estamos tomando un enfoque equivocado y eso nos va a llevar a degradarnos. Y ahora, ¿qué tiene de malo? ¿No? Porque está esa pregunta muchas veces. ¿Pero qué tiene? ¿Y qué tiene que tenga esa actitud? Bueno, mirá, tengo acá como una listita de cosas que empieza a generar que nosotros tomemos la decisión de solamente venir para pedirle a Dios y nada más. Empezás a ocupar el lugar de otra persona que realmente necesita. ¿Sí? Como vimos el ejemplo este que decía, no, pero yo en esta cama estoy bien, y tenías una fila de refugiados que realmente estaban necesitando esos cuidados primarios. De lo mismo pasa con el reino. Tenés una persona que todo el tiempo, no, pero yo necesito esto, pero yo necesito lo otro, vení, atendeme, escuchame, que yo tengo que hablar. Y de repente viene alguien que está pasando una necesidad fuerte. Y vos tenés, y tu líder lo podría haber ido a atender, o tu pastor podría haber charlado con esa persona, pero vos lo tenés charlando de que no, porque Dios a vos no te responde, que vos querés cambiar esto en el trabajo, que te cae mal tu compañero. Está buenísimo que charles, pero tenés que aprender a entender qué cosas son realmente importantes y cuáles no son tan importantes. Tenés que dejar de pensar tanto en todo lo que a vos te afecta y te hace daño y empezar a pensar en cuál es el plan de Dios con la iglesia, en cuál es el diseño del reino de Dios. Porque si te encegueces en solamente lo que a vos te interesa, lo que a vos te gusta, lo que vos querés, dejas de pensar en los demás. Y muchas personas que realmente necesitan pueden ser estorbados porque vos te la pasás pidiendo cosas para vos mismo, ¿sí? No me refiero en la oración, ¿sí? Porque en la oración vos podés charlar y pedir con Dios y hablar lo que sea, y ahora después tocamos un poquito más en profundidad ese tema. Pero cuando vos querés que todos te presten atención a vos, todos estén atentos a vos, a tus problemas, a tus necesidades, podés terminar haciendo que otras personas que necesitan atención importante y realmente crítica no la puedan recibir porque vos estás pidiendo que todos te presten atención a vos. O podés terminar ofendiéndote porque van a atender a alguien que está en una situación crítica y vos decís, nunca tienen tiempo para mí. Después, no vivís el plan. ¿Qué tiene de malo? Bueno, no vivís el plan que Dios tiene para tu vida. Porque el plan de Dios no es que vivas en un centro de refugiados, es que seas parte de su reino. Y si vos permanecés en el centro de refugiados diciendo solamente denme estas cosas y listo, no vas a poder vivir el diseño de Dios para tu vida. Dios tiene cosas mucho más grandes, mucho más lindas, mucho más poderosas, mucho más gloriosas. Pero vos tenés que decidir avanzar, crecer, escuchar la voz de Dios. Bueno, vas a generar conflictos internos, como el ejemplo que poníamos recién. Dejás de reflejar la realidad del reino. Porque si tomás ese estilo de vida esa actitud como estilo de vida, la gente que no conoce el reino de Dios te va a ver y va a decir, ¿eso es? ¿Así es la iglesia? ¿De eso se trata? ¿Eso es lo que Dios quiere hacer? No terminás siendo un reflejo del diseño de Dios, porque no estás viviendo el diseño de Dios. Jesús te llama a seguirte y no solamente cuando recibís un milagro, sino tenés que ser de esos que van siguiendo a Cristo todo el tiempo, porque te importa más Jesús que lo que Jesús tenga para darte o te pueda dar. Empezás a decir, Dios ya se encarga de mis cosas, pero hay cosas importantes por hacer. Más importante que esto que yo ando pidiendo es hacer la voluntad de Dios. Dios se va a encargar de tus cosas, pero hay prioridades. Hay cosas que son más importantes
y que en tu vida tienen que estar en el orden correcto. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, queremos pedirte que seas vos quien traiga revelación a nuestra vida de nuestra situación, de nuestro estado actual. Queremos pedirte que cortes y que quiebres, Señor amado, todo espíritu de orgullo, todo espíritu de vanagloria, que nuestra carne sea crucificada en tu cruz y que no levantemos, Señor amado, una barrera en contra de lo que vos querés hablarnos para hacernos bien, sino, Señor amado, que podamos escuchar tu voz y recibir la revelación de que vos querés cosas lindas para nosotros, de que vos querés cosas buenas, de que vos querés cosas mucho más hermosas de lo que podemos soñar siquiera. Y que por eso muchas veces sacudís el nido para que podamos crecer y para que podamos desarrollarnos en tus planes, Señor. Gracias por amarnos tanto y queremos escuchar tu voz. Transformanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mirá, te quiero compartir algo. Tengo un test para saber si sos un planero del reino. Datazo. Pero, bueno, obviamente es un test personal, ¿no? Que cada uno lo tiene que hacer ahora en lo personal. Pero más allá del chiste y de la referencia de eso, es para saber cuál está siendo tu actitud en el reino de Dios. Y realmente cómo estás comprometido. Así que te invito a que puedas sacar tu celular, tu teléfono, o si estás anotando, tu hojita. O si estabas anotando, no la saques, o sea, ya la tenés. Pero si te colgaste en anotar, saca tu hoja. No hace falta que prendan las linternas. ¿Estamos todos? ¿Sí? Ustedes me dicen sí y yo ya sé. Bien, perfecto. Bueno, entonces, no es una gran cosa. Son 5 preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 preguntas. Es un tema y después tenés 3 opciones. Vos tenés que elegir la opción con la que más, el puntaje de la opción con la que más identificado o identificada te sientas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Esta pregunta es inventada, esta no cuenta. ¿Cómo es tu pelo? 1, rubio. 2, marrón. 3, negro. Tendría que haber dicho amarillo al principio, pero bueno. Entonces, vos decís, bueno, ¿qué es? ¿Rubio, marrón o negro? Si es rubio, 1, si es marrón, 2, si es negro, 3. Entonces yo digo, todos los que se sacaron 3 tienen el pelo negro, todos los que sacaron 2 tienen el pelo marrón. Vos decís, sí, bueno, no importa. Pero era para que entiendan el ejemplo, ¿sí? ¿Estamos? Era retrucho. Pero bueno, entonces, vamos con el test. Tema, venir a asistir a la iglesia, ¿sí? Entonces, ponete un 0, ¿sí? Si vos venís a la iglesia, siempre, sin importar si en tu vida está todo bien o todo mal. Ponete un 10, si venís a la iglesia, generalmente, salvo que te inviten a algún cumpleaños, alguna fiesta, algún evento especial, una cena familiar o una cena con amigos, o que ese día tengas ganas de salir. ¿Sí? Y 20 es, venís a la iglesia solamente cuando necesitas. ¿Estamos? Entonces ahí te pones 0, 10 o 20, con la que te sientas más identificado o identificada. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí? Bien. Vamos con el segundo. Hablás con tu líder, este es el 0. Hablás con tu líder de célula siempre porque querés mantenerte alineado a lo que Dios le está hablando y querés estar disponible y aprender. Ponete un 10 si hablás con tu líder de célula cuando tenés alguna necesidad en particular o cuando no entendés algo o para crecer respecto a un tema del que se habló en la célula. Y ponete un 20 si hablás con tu líder de célula solamente cuando estás mal o cuando algo que dijo él o que dijo alguien en la iglesia no te gustó.
Ponete un 0 si en tu oración tomás tiempo para escuchar la voz de Dios, para pedir por otros y también para presentar tus necesidades. Y si incluso tenés frecuentes oraciones donde solamente buscas escuchar qué es lo que Dios quiere decir, o tiempos de solamente interceder por los demás o por lo que Dios te está diciendo que quiere hacer. Si es así, si todo eso se cumple, 0. Un 10 si en tu oración pedís por tus cosas y tratás de vez en cuando de orar también por otros y escuchar la voz de Dios. Y ponete un 20 si en tu oración pedís por vos, por tus cosas y por otras personas solamente cuando hay algo que te parece, bueno, muy crítico, ¿no? Te pido por tal que se está muriendo, que le vaya bien. Bien, otra más, nos quedan 3. Ponete un 0 si cuando ves errores en la iglesia te duele, pero decidís amarla igual e intercedés por ella delante de Dios para que sea cada vez más como Él desea. Y si también te comprometés a colaborar con lo que Dios te llame a hacer para que sea mejor. Ponete un 10 si cuando ves errores en la iglesia te molesta y te la aguantás porque todos tenemos errores. O ponete un 20 cuando ves errores en la iglesia y empezás a pensar en irte a otra iglesia mejor o te quejás sobre lo que te molestó con todas las personas que puedas. Bien, 2 nos quedan. Respecto a la lectura de la palabra de Dios, ponete un 0 si tomás tiempo para leer la Biblia en tu casa, buscando la guía de Dios todos los días, meditás en la palabra y le pedís al Espíritu Santo que te ayude a vivirla, porque entendés que en escuchar su voz y obedecerlo está el secreto para caminar en la dirección correcta. Ponete un 10 si respecto a la lectura de la palabra, la mayoría de la palabra de Dios que recibís es la que el pastor predica en los cultos a los que asistís, y de vez en cuando pedís alguna palabra a Dios por alguna situación particular. Y también lees los versículos que te tira como notificación la aplicación de la Biblia. Y ponete un 20 si respecto a la lectura de la palabra, la única Biblia que lees es la de la pantalla de la iglesia, de los cultos a los que vas, y los versículos bíblicos que aparecen en los estados de WhatsApp o en las redes sociales de otras personas. Y la última, en el evangelismo, ponete un 0 si evangelizás periódicamente y estás atento a cualquier oportunidad que Dios te presente para poder aprovecharla. Ponete un 10 si en el evangelismo tratás de evangelizar, no siempre te sale, a veces te escapás y hay veces que pasa mucho tiempo sin que lo hagas porque te dejás estar. Y ponete un 20 si en el evangelismo tu frase suele ser: no puedo evangelizar, por ahora soy yo el que más necesita. Bien, ahora suma todos los puntos. ¿Estamos? ¿O se las compliqué mucho con lo de sumar? Son 10 y 20 y ceros, o sea, es fácil la suma. Si no, pedir ayuda que tenés al lado. Y si ustedes no pueden, pidan la ayuda a otro más que esté al otro lado. Y si no, mentira, ya tiene que poder, entre 3. Bien, entonces, ahora vienen los resultados del test. ¿Sí? Bien, ¿ya todos tienen la suma? ¿Sí? ¿Todos saben ya cuánto les dio? ¿No? Te esperamos. Bien, si tu puntuación fue entre 0 y 36, vivís una vida comprometida con el reino de Dios y se ves que estás entendiendo cuál es tu rol dentro de él. No pierdas ese enfoque, cuídalo y mantenete escuchando la voz de Dios, porque esa es la actitud que Dios nos llama a tener. Ahora, si tu puntuación fue entre 42 o entre 36 y 78,
estás en proceso. Hay cosas que vas entendiendo y otras en las que aún necesitas crecer. Hoy es el día para que tomes una decisión radical y te comprometas de lleno en estar con la actitud que Dios llama a tener en el lugar que Dios quiere que estés. Seguí invirtiendo en tus tiempos a solas con Dios y juntate con gente que te ayude a crecer. Evita a los que te desenfocan, porque los que te rodean pueden tener un impacto positivo o negativo en tu vida dependiendo de quiénes sean. Y después, para los que tengan entre 78 y 120, tenemos dos tipos de respuestas. Una respuesta es, si llegaste hace 3 meses a la iglesia, es probable que tengas esta puntuación y no hay problema. Es parte del camino, solamente enfócate en seguir avanzando porque Dios tiene muchas cosas para vos. Ahora, si no es así, vas a tener que seguir creciendo y seguir trabajando, ¿sí? Estás en una condición crítica. Y para eso vamos a seguir compartiendo, no solo para los que tienen más de 78, sino también para todos los que tenemos que seguir creciendo y mejorando, porque los que sacaron la puntuación más baja de todas tienen que seguir comprometidos con eso, los que sacaron esa puntuación intermedia tienen que tomar decisiones y los que sacaron la mayor nota son los que tienen que estar más atentos todavía a lo que vamos a compartir ahora. Entonces, ¿por qué pasa que tenemos esa actitud? ¿Por qué? Mirá, Dios hoy me lo hizo entender y estuvo buenísimo. ¿Sabes por qué es? Porque no hay fe. Porque la fe es lo que te lleva a actuar, la fe es lo que te lleva a confiar en Dios. Vos decís, vale, pero si yo creo, bueno, hay niveles de fe, podés seguir creciendo en tu fe, ¿sí? Entonces, la fe es lo que te lleva a actuar, te lleva a confiar en Dios, te lleva a soltar tus cosas sabiendo que Dios va a cuidar de ellas. La fe te ayuda a saber que realmente recibiste la nacionalidad de una nueva patria, ¿sí? De la patria celestial. Te lleva a creer que realmente es mucho más grande y eterno lo que no se ve. Te lleva a creer que todo lo que inviertas en el reino de verdad vale la pena y va a dar mucho fruto. Y la fe te lleva a escuchar a Dios y a jugártela completamente por lo que Él quiere hacer. Te lleva también a entender que el reino es real, a saber que esa es tu nueva patria y a invertir ahí. Y vos me decís, ¿y de dónde sacaste, Nacho, que la fe es eso? Mirá, vamos a leer juntos, salteando un poco, ¿no? Hebreos 11, del 4 al 12. Fíjate lo que dice. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. El 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. El versículo 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca. El versículo 8 dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe fue extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. O sea, la fe fue la que hizo que uno hiciera una cosa, que otro hiciera otra cosa, que otro hiciera otra cosa. La fe es lo que te lleva a moverte. La fe es lo que te ayuda a comprometerte con lo que Dios te está llamando a hacer. La fe es la que te lleva a decir, tengo que hacer más, tengo que salir de esta situación de solo recibir. Yo creo que hay un Dios, creo que hay un reino en el que ahora soy parte, tengo fe en eso. Y creo a todo lo que Dios me dice. Creo que Dios tiene planes más grandes para mí. Creo que Dios me puede dar mucho más que lo que estoy recibiendo ahora. Creo que Dios me capacita para hacer bien a otros. Pero tenemos que crecer en fe. Necesitamos fe para creer. Y con esto ya vamos a ir terminando. Pero tengo que tener fe para creer que Dios me puede dar.
y para creer que el reino de los cielos es más importante que lo que hay en la tierra. Porque hay veces que entramos en crisis por lo que hay en la tierra, pero no estamos llorando y clamando por lo que Dios quiere hacer y por el plan que Dios tiene con el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es más grande que lo que hay acá en la tierra. Necesitamos tener el enfoque correcto y eso es la fe la que nos ayuda a poder vivirlo. La fe es la que nos ayuda a creer que oír la voz de Dios es más importante que oír la voz de mi corazón. Y eso es clave. Escuché varias personas que prefirieron escuchar la voz de su corazón antes que escuchar la voz de Dios. Y eso es un error. El corazón es engañoso, pero Dios siempre dice la verdad. La voz de Dios es más segura que la voz de mi corazón. Fíjate en Jeremías 7, del 23 al 24, Dios le dice, entonces les dije, obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Pero la fe es lo que te ayuda a poder tomar esa decisión. De decir, la voz de Dios es más importante que la de mi corazón. Cualquiera que no tiene fe te dice, no, pero hacé lo que sentís. ¿Cómo sabes que lo que Dios dice es verdad o no? Pero la fe te dice, lo que Dios dice es verdad, punto. Hacelo, confía, va a salir todo bien. Porque Dios no falla. Y la fe es la que nos ayuda a creer que es mejor dar que recibir. Ok, 3 puntos claves de cómo lo cambio. Y te invito a que puedas ponerte de pie. ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio esto? Mira, primero tenés que entender que solamente estar para recibir y nada más no es el plan que Dios tiene con tu vida. Y tenés que arrepentirte si venías viviendo de esa manera. No tiene sentido que vivas así, porque vas a ser un tibio, alguien que cree que está, pero que nunca estuvo. Nunca entró al reino, siempre quedó en el centro de refugiados. 2, tenés que disponerte a escuchar su voz y a conocerlo más. Aumenta tus tiempos de intimidad, porque eso es lo que te va a enamorar del plan perfecto que Dios tiene. Y escuchar su voz es lo que va a hacer que tu fe crezca. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y tercero, tenés que acercarte a gente que realmente esté comprometida con el reino. Gente que refleje a Jesús y lo sirva. Porque eso te va a llevar a cambiar el enfoque respecto a tu participación en el reino. Si vivís gente que vive, si estás cerca de gente que todo el tiempo piensa en recibir y que tiene esa actitud, te va a llevar eso te va a hacer sentir que es la forma correcta de vivir. Pero si vos te acercás a la gente que está comprometida con servir y con que el reino crezca, tu forma de pensar y tu vida van a cambiar mucho más fácil, porque te vas a impregnar de un ambiente de personas que piensan diferente, de personas que piensan bien. Y aún si tenés amigos que hoy están tomando esa decisión de cambiar la forma de pensar, no te quedes solamente con ellos, porque ellos también están en este proceso de querer cambiar. Acércate a gente que ya tenga una forma de pensar diferente. No se trata solo de recibir el milagro, sino de seguir a Jesús. Y seguirlo es comprometerse con lo que Él quiere hacer, aunque eso me haga salir de mi zona de comodidad. Así que no hay más palabras para decir. Quiero que podamos orar juntos y que puedas tomar hoy la decisión la decisión que Dios te está llamando a tomar, y que puedas hacerlo en oración y puedas hacer una oración personal.
y puedan ser vos y Dios. Este es el momento para que vos le pidas al Espíritu Santo que te transforme, que te cambie y que aumente tu fe. Si tenés que arrepentirte, arrepentite. Si tenés que tomar decisiones, tomalas y pedile al Espíritu Santo que te guíe.